Bienvenidos a este nuevo programa, soy la hermana Miriam y en esta nueva serie lo que vamos a hacer es intentar redescubrir juntos nuestra identidad católica. Porque hoy en día no es de moda ser cristiano, no es de moda ser católico. Y creo que en mucho hemos perdido la confianza que en algún momento teníamos en nuestra fe, que en algún momento teníamos en ser católicos, en ser cristianos, en reconocer que lo que nosotros hemos recibido es la plena verdad, es lo que Jesús mismo ha dado a la humanidad para la salvación. Y como católicos tenemos que redescubrir el tesoro que tenemos en la fe. Y esto es un poco lo que vamos a intentar hacer a través de estos programas, Dios mediante. Y para hacer esto, una de las cosas que tenemos que hacer es volver al inicio, volver a las raíces, volver a la misma misión de Jesucristo y preguntarnos qué es lo que vino a hacer, por qué vino Jesucristo al mundo. Y gracias a Dios, Él mismo nos da la respuesta. Nos da la respuesta en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Jesús nos dice que Él ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino para traernos la abundancia de la vida eterna, la abundancia de la vida sobrenatural, la abundancia de una vida que llena al hombre y colma su último deseo. Esto es lo que Jesús ha venido a hacer. Y Jesús lo que hizo fue al final, antes de volver al cielo, antes de dejarnos, sigue con nosotros, pero antes de ascender al cielo otra vez, Jesús fundó la iglesia, instituyó la iglesia. ¿Por qué? Si no entendemos esto, no vamos a entender nada. Jesús funda la iglesia para que Él pueda permanecer con nosotros en el tiempo. Porque lo que Jesús vino a hacer no fue solo para los hombres que convivieron con Él. No fue solo para los hombres que tenían la gran suerte de vivir al mismo tiempo con Él y conocerle y verle y actuar, entrar en contacto con Él. Jesús vino para traer esta sobreabundancia de vida para todos los hombres. Entonces Jesús instituyó, fundó a la iglesia para perpetuar en el tiempo, para perpetuar en la historia su presencia en el mundo, su presencia y su misión. ¿Cuál es su misión? Darnos esa vida sobrenatural. La iglesia existe precisamente para hacer presente a Cristo en el mundo, para comunicar a los hombres esta sobreabundancia de vida, para comunicarnos la gracia. Esto es el porqué de la iglesia, la misión de la iglesia. Y aunque a veces no seamos muy conscientes de ello, como bautizados, nosotros automáticamente compartimos en esta misión. Si eres bautizado, has sido enviado. Si eres bautizado, tienes la misión y la obligación de compartir con los demás lo que tú has recibido. Es necesario. Si nosotros no predicamos, si nosotros no compartimos lo que hemos recibido, ¿cómo van a creer? Si nosotros no compartimos, ¿cómo van a encontrar esa abundancia de vida que todo hombre anhela? Nosotros tenemos esa responsabilidad. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer un examen de conciencia y nos tenemos que preguntar, si yo tengo la misión de evangelizar, si yo tengo la misión de compartir lo que he recibido con los demás, ¿lo estoy haciendo? ¿Estoy viviendo esa misión? ¿Comparto con los demás mi fe? Si la respuesta es no, tenemos que examinarnos, ¿por qué no comparto mi fe? ¿Por qué no me preocupa la salvación de los demás? Y para muchas personas, para muchos católicos, yo creo que una de las razones es porque ya no valoramos nuestra fe como católicos. Que nosotros hemos recibido por pura gracia de Dios la plenitud de la verdad. Si estuviéramos conscientes de eso, yo creo que nos saldría hablar con los demás y compartirlo. Entonces, todos hemos recibido esta misión de evangelizar. Y una de las
maneras que tenemos de participar en esta misión nos lo dice San Pedro en su primera carta. San Pedro dice, esto es lo que escribe a la comunidad cristiana, ahí en los principios. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados para presentar defensa de los que preguntan, ¿por qué tienes tú esperanza? ¿Por qué tienes esperanza? Y yo creo que si somos honestos y miramos la sociedad de hoy, una de las cosas que más falta es precisamente la esperanza. Hemos perdido la esperanza porque hemos bajado la mirada. Ya no estamos mirando al cielo. Y en cuanto que dejemos de mirar al cielo, el hombre pierde toda esperanza, pierde el deseo de vivir, pierde el motivo detrás de todo lo que hace. Y si nosotros no tenemos ese deseo de ir al cielo, pues claro, la vida se nos hace muy pesada. Y no nos compensa y no queremos compartir nuestra fe, porque no estamos mirando al cielo. Lo que San Pedro nos está mostrando aquí es que a los cristianos se les reconocían por su fe, por su esperanza. Y es interesante cuando nosotros leemos el Hecho de los Apóstoles, vemos qué significa ser discípulo, qué significa ser seguidor de Jesucristo, qué significa pertenecer a la iglesia. Discípulo significa aprendizaje, que ellos aprendieron de Él, cómo transmitir no ellos mismos, sino a Jesucristo, cómo transformar su vida para vivir lo que Jesús estaba viviendo, para tener los mismos sentimientos de Cristo. Eso es lo que significa ser discípulo. Jesús envió a los apóstoles, envió a los discípulos a predicar precisamente eso. Y las personas que estaban a su alrededor reconocieron, estos hombres tienen algo, tienen otra cosa, tienen esperanza, tienen chispa, tienen una razón de vivir. Y el Hecho de los Apóstoles nos dice que fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Y eso significa que las personas, la gente, la población de Antioquía, esas personas eran capaces de reconocer lo que estos hombres están viviendo es Cristo. Lo que están transmitiendo es Cristo y por lo tanto les llamamos cristianos. La llamada sigue siendo igual. Nosotros estamos llamados a la misma misión. Estamos llamados a transmitir Jesucristo a los demás. Eso es el porqué del cristianismo. No es simplemente que yo me salve y muy bien, pues yo estoy bien. Tú, pues apáñate. No. Y tenemos que estar dispuestos a que las personas, o sea, los que tenemos a nuestro alrededor, nos reconozcan como tal. Que nos reconozcan como cristianos. Y eso significa que yo tengo que vivir de una forma distinta a los demás. Porque nosotros no queremos sufrir y no queremos persecución y no queremos destacar por ser diferentes, distintos. Esto ha sido la tentación desde el principio. Desde el principio, antes de que vino Jesús, con el pueblo de Israel, la tentación siempre era yo no quiero ser distinto. Pero Jesús nos dice que esto es necesario. San Pedro está diciendo, tienen que reconocer en ti que tú tienes una esperanza, que tu mirada está fija en el cielo y que eres capaz de dar razón por esa esperanza. Eres capaz de dar razón de por qué soy distinto, por qué soy feliz, por qué tengo una abundancia de vida tal que no puedo sino compartirlo con los demás. Y esto es lo que tenemos que vivir como cristianos, pero yo creo que si somos sinceros, si somos honestos, pues a muchos pues nos falta bastante. Entonces en estos programas precisamente queremos recuperar esa vitalidad, esa radicalidad, esa vida que es necesaria para poder evangelizar. El número 21 de Gaudium et Spes dice, lo voy a leer porque es una preciosidad. El número 21 dice, la Iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo con los deseos más profundos del corazón humano. Lo que cada hombre desea, lo tiene la Iglesia. Lo que cada hombre desea es Jesucristo, aunque no sean conscientes de ello, porque han sido creados para entrar en unión con Él.
necesariamente. No hay ningún hombre que no tenga esta vocación, que no tenga esta finalidad. Es lo que su corazón busca y anhela y desea, aunque no lo reconozcan. Y yo, como iglesia, tengo que estar plenamente convencido de que esto es el mensaje que yo tengo para ofrecerles. Lo que tú estás buscando, lo que tú más deseas, lo que tú anhelas, lo tenemos. Eso es un motivo de alegría, un motivo de gozo, un motivo para evangelizar. Pero es precisamente eso lo que nos falta muchas veces. No tenemos esa confianza. No estamos convencidos de que nosotros tenemos la verdad plena. Sigue el número 21. Su mensaje está de acuerdo con los deseos más profundos del corazón humano, cuando reivindica la dignidad de la vocación del hombre, devolviendo la esperanza a quienes desesperan ya de sus destinos más altos. El hombre busca la felicidad. El hombre anhela sentido. El hombre quiere saber por qué está aquí y para qué. Y nosotros, la iglesia, tiene que ofrecer ese testigo de esperanza en el mundo. De decir, nosotros sí que sabemos por qué. Y podemos explicártelo. Que eso es el siguiente paso que muchas veces nos falta. A lo mejor empiezo a vivirlo, pero no soy capaz de transmitirlo. O no soy capaz de explicarlo. Entonces, si alguien me pregunta, y yo espero realmente que no me pregunten, porque claro, eso es muy, muy incómodo. Si alguien llega a preguntarme, no tengo respuesta. Porque no sé realmente qué es lo que cree la iglesia y no sé explicarlo. Y no puedo dar razón de mi esperanza, no puedo dar razón de mi fe. Y es muy importante que entendamos que la fe católica es una fe razonable. Jesús no nos pide apagar la razón para poder creer, para poder tragar lo que nos quiere enseñar. Jesús nos llama a una vida sobrenatural, pero no es antinatural. La fe viene para elevar el estado del hombre, para elevar la naturaleza del hombre. Y eso significa que la fe no apaga la razón. La fe no es irrazonable. La fe permite que la razón vea más allá de lo que hubiera podido si no tuviera la fe. Y eso es una cosa inmensa. Eso es un don precioso, es un tesoro. Y es algo que nosotros tenemos que desear. Y es precisamente por eso que vamos a empezar esta serie de programas, en los cuales queremos profundizar en nuestra formación. Queremos llegar a entender mejor lo que enseña la iglesia. Primero, para que yo lo pueda vivir. Segundo, para poder compartirlo con los demás. Una de las cosas que vamos a ver dentro de estos programas son varios documentos de la iglesia. Y eso nos podría asustar. Nos podría asustar el tener que examinar los documentos, porque cuando escuchamos la palabra encíclica o carta apostólica, pues a veces tenemos miedo, no sabemos qué significa, no sabemos cómo entenderlo, nos parece como mucho texto y mucho esfuerzo y no estamos para ello. Pero lo que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un tesoro inmenso, porque tenemos siglos de enseñanza, tenemos siglos de magisterio, tenemos siglos y siglos de un tesoro inmenso de sabiduría y experiencia que como católicos es que lo desconocemos totalmente. Entonces tenemos que redescubrirlo y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir por varios documentos de la iglesia, entre otras cosas, para redescubrir qué es lo que yo creo como católico, dónde está la fuente de esa esperanza. Pero antes de empezar con el primer documento que vamos a ver, tenemos que repasar dos ideas muy importantes. Y son el depósito de la fe y el magisterio. Y esto es muy importante, es importante que prestemos atención, porque claro, esto es algo que no comparten nuestros hermanos cristianos protestantes. Ellos no aceptan el magisterio, ellos no aceptan la tradición. Entonces vamos a ver brevemente el tema del depósito de la fe y el tema del magisterio, que son muy importantes. En otro momento, si vemos más de lleno el documento de Dei Verbum, pues volveremos sobre estos dos temas en más profundidad. Lo que vamos a ver hoy va a ser un poco muy por encima, pero lo suficiente para entender dónde fundar nuestra fe y las enseñanzas de la iglesia. Primera cosa, el depósito de la fe.
Dei Verbum número 7 nos habla del depósito de la fe. Números 1 a 6 explica brevemente la revelación. La revelación es lo que Jesús mismo nos ha venido a enseñar. Es Dios que se revela al hombre y que comunica al hombre a sí mismo, pero también las verdades que el hombre tiene que aceptar para llegar a la salvación. Eso es la revelación. La esencia de la revelación es que Dios mismo se revela. Bien, esa revelación llega a su plenitud en la persona de Jesucristo. Fantástico, pero eso fue hace 2000 años. Yo ahora aquí, ¿qué hago? Porque yo no le voy a ver, no puedo entrar en contacto con Él. Y eso es donde tenemos que hablar de la transmisión de la revelación divina. Y Jesús tomó todo en cuenta, tenía todo preparado. El Señor es muy bueno, el Señor tenía un plan desde el principio. Y eso es lo que nosotros llamamos el depósito de la fe. Este término viene de la carta de San Pablo a Timoteo. Y dice, la segunda carta dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es San Pablo que aplica esta idea de depósito a lo que nosotros hemos recibido. ¿Qué significa depósito? ¿Qué significa esta palabra? Pues viene del ámbito jurídico y simplemente la idea ahí detrás es que yo como dueño, yo como propietario, doy algo a otra persona. En depósito dejo algo a un depositario. Y la intención ahí, yo sigo siendo el dueño de lo que he encomendado a esta persona. Pero esta otra persona, el depositario, tiene que cuidar de lo que yo le he encomendado, sin ser el dueño propio de ello. Entonces yo, como dueño, encomiendo algo mío a otra persona, que lo tiene que cuidar. Normalmente, cuando eso pasa, la persona que entrega en depósito una propiedad suya deja también instrucciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ya que esto no es tuyo, ya que es mío y sigue siendo mío, esto es lo que tienes que hacer para cuidarlo. Esto es lo que tienes que hacer para mantenerlo íntegro. Porque en un futuro voy a volver para recuperar lo que es mío y lo que nunca ha dejado de ser mío. Y tú, como depositario, tienes que haber cuidado de todo eso y tienes que devolvérmelo íntegro, sin romperlo, sin mancharlo, sin destrozarlo. Esto es la idea de depósito. Y es San Pablo mismo que aplica eso al ámbito de la fe. La primera carta a los Corintios dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. San Pablo es un buen judío. San Pablo es muy consciente de que todo lo que ha recibido, todo lo que tiene, lo ha recibido de Jesús. Y su misión es transmitir eso fielmente a los demás. Entonces, ¿qué es el depósito de la fe? El depósito de la fe es todo lo que Jesús vino a enseñar. Todo el contenido de la revelación. Jesús dejó todo eso a la iglesia para que la iglesia custodiara ese contenido. Entonces, el depósito de la fe hace referencia a todo lo que Jesús nos vino a enseñar, las enseñanzas, los sacramentos, los medios de santificación, todo lo ha encomendado a la iglesia, para que la iglesia a lo largo de la historia transmite eso fielmente a los hombres, para que todos los hombres puedan participar de esa sobreabundancia de vida que Jesús vino a comunicarnos. ¿A quién se le entregó el depósito de la fe? Jesús entregó ese depósito concretamente a los apóstoles, a San Pedro y a los apóstoles. Jesús es rey, profeta y sacerdote, y como tal tiene 3 misiones, 3 oficios. Como rey, gobierna, como profeta, enseña y como sacerdote, santifica. Y Jesús hizo partícipes de esta misión a Pedro y los apóstoles. Entonces, Jesús encomienda su misión a ellos y ellos comparten en el sacerdocio de Cristo. Comparten en esta triple misión, el triple oficio de gobernar, enseñar y santificar. Desde el principio Jesús les da la autoridad y la responsabilidad de enseñar, de interpretar fielmente lo que Jesús vino a enseñarnos. Y forma parte del plan de Dios que la Iglesia progrese en su conocimiento de la revelación. Jesús sabía que nosotros que somos muy limitados. Entonces Jesús les enseñó un montón de cosas,
pero no eran capaces de entenderlo todo en ese momento, y hay circunstancias en la historia que van surgiendo a las cuales hay que hacer frente y hay que interpretar fielmente lo que el Señor nos ha dado en cada circunstancia, en cada momento histórico. Y Jesús, sabiendo eso, esto entra dentro del plan de Dios, promete a los apóstoles la asistencia del Espíritu Santo. En la última cena Jesús les dice que va a enviar el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a la verdad plena. Entonces, el Espíritu Santo va a estar allí desde el principio hasta el final para guiar a los apóstoles, para guiar al Papa y a los obispos en comunión con Él, para que ejerzan bien este oficio de magisterio, este oficio de interpretar lo que dice Deo Verbum 10, de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida. Esto ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. En nombre de Jesucristo, porque Jesús sigue siendo el dueño. Nos ha dejado esto en depósito y ha dado el poder y la autoridad y la responsabilidad al Papa y a los obispos en comunión con Él para interpretar esto fielmente. Tienen autoridad, pero tienen que ser fieles al depósito. No lo pueden cambiar, no es suyo. No pueden hacer con ello lo que quieran. Tienen que ser fiel al Señor, y eso significa interpretarlo fielmente. Todo lo que enseña la Iglesia se tiene que fundar en la revelación, se tiene que fundar en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición. Entonces, a lo largo de la historia, la Iglesia siempre ha enseñado, porque entiende muy bien que tiene que hacerlo. El primer concilio fue el concilio de Jerusalén. Estaban ahí los apóstoles, estaba ahí Pedro. Desde el primer momento la Iglesia ha entendido que tiene autoridad para enseñar, para guiar. Y de allí vienen también los documentos de la Iglesia, porque la Iglesia tiene que clarificar cosas a lo largo del tiempo para que los fieles podamos tener la certeza de estar donde tenemos que estar, de estar en la verdad, de estar en la fe. Porque si Jesús vino para darnos la sobreabundancia de vida sobrenatural, ahí es donde tenemos que mantenernos. Tenemos que seguir dentro de la gracia. Tenemos que seguir dentro de la revelación. Y es a través de la autoridad del magisterio que nosotros tenemos esa confianza. Tenemos esa certeza de estar donde tenemos que estar, siguiendo a Jesucristo, como discípulos suyos. Lo que nosotros queremos hacer en estos programas es volver sobre estos documentos. Queremos crecer en nuestra fe como católicos, queremos redescubrir el gran tesoro que nosotros tenemos en la plenitud de la verdad. Queremos crecer en el conocimiento de la revelación, queremos acercarnos más a Jesús para poder vivir una vida más conforme a Él, y queremos ser faros de esperanza y faros de luz en medio de una sociedad que lo necesita y que lo está deseando, aunque no sean conscientes. Pues esto es lo que queremos compartir con vosotros en estos programas mientras vamos creciendo juntos en la fe, y os damos las gracias por estar aquí con nosotros y hasta la próxima.